¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, bueno, comentando acá con David, el esfuerzo, los planes que ustedes han puesto en marcha el gobierno para mantener empleo en la Argentina. Sí, impactante la cifra de suspendidos, pero no son echados gracias a cómo el gobierno a través de sus distintos planes han podido mantener el empleo, ¿no? En la Argentina. Claramente, nosotros tomamos la definición en cuanto empezó la pandemia, y coincido con lo que estaban comentando ustedes, no hay un problema de política económica, sino que estamos afectados por una pandemia que afecta a todo el mundo. O sea, es la peor crisis económica de la que tengamos memoria en el mundo la gente de nuestra edad. Entonces, la verdad es que lo que hicimos, nosotros definimos, primero una definición moral que tuvo claramente el presidente de proteger la vida, que además demostró ser la más eficaz. Y después nosotros dijimos, tenemos que proteger las unidades productivas y los contratos de trabajo. Eso fue un combo de medidas, fue un paquete de medidas que incluyeron desde la prohibición de despidos, la prohibición de suspensiones sin pago, porque las suspensiones que ustedes estaban hablando son todas suspensiones con pago del 75% del salario, más la asistencia a las empresas para que ellas pudieran mantener los salarios y los trabajadores. La verdad es que esta combinación nos dio una pérdida de empleo, hay una pérdida de empleo porque estamos en una situación desastrosa, pero la verdad es que nosotros hemos perdido 2.5 de empleo contra 19 que perdió Canadá, 14 que perdió Estados Unidos, 12 que perdió Chile, casi 8 que perdió Brasil. Entonces, en términos comparativos, las políticas argentinas en materia de conservación de las empresas y conservación del empleo han sido muy eficaces. Minimizamos los daños. No quiere decir que no haya daños. Estamos en una situación desastrosa, pero la verdad lo hemos minimizado. Ministro, buenas noches. Le quería consultar, hoy el Ministerio de Producción informó que la pérdida de empleo tiene que ver sobre todo con jubilaciones o renuncias y que no hay o sea, digamos, ese empleo se pierde y lo que está pasando es que no hay generación de nuevo empleo. Pero el dato que daba el Ministerio de Producción es que es la menor cantidad de despidos específicos desde el 2005. No, claro, la contracción de empleo por despido ha sido casi inexistente, muy baja. Lo que tenemos son las bajas habituales, pero también aún las bajas habituales han sido menores. Lo que pasó en los meses previos es que hubo una contracción muy fuerte en la generación de empleo, que es lo que estamos viendo ahora que empezó a moverse. O sea, por primera vez vemos que empezó la contratación en industria, empezó la contratación en construcción, empezó la contratación en varias actividades que había prácticamente desaparecido. O sea, consistente con lo que está planteando el Ministerio de Producción, que está viendo mayor consumo de energía eléctrica, mayor actividad en las empresas. En algunos casos, la actividad industrial está llegando a los niveles pre-pandemia. Empezó a moverse el empleo. Esto, la verdad, que es auspicioso. No creemos que esté todo hecho, pero esto es muy auspicioso. Ahora, ministro, yo digo, hay que destacar esto, ¿no? Creo, si no me equivoco, estaba repasando hoy los informes de ustedes, 716.000 empresas reciben el ATP, la ayuda del Estado para mantener justamente sueldos. Sí, claro. Nosotros estamos asistiendo a casi 2 millones de trabajadores todos los meses. Además, quiero destacar una cosa, quiero agradecer a todos los funcionarios públicos que estuvieron trabajando en este tema, porque el esfuerzo que significó administrativo de pagarle a 2 millones de personas que desconocíamos, o sea, la verdad es que tuvimos que diseñar los programas, en eso la AFIP y ANSES han trabajado muy bien, todos los ministerios, y pagarle en un plazo de 40 días, diseñar la herramienta y estar pagándole en las cuentas privadas de los trabajadores para que pudieran percibir su salario. La verdad que ha sido un esfuerzo administrativo que creo que los funcionarios intervinientes deben ser por lo menos aplaudidos. Ministro, y para la pospandemia, ¿qué imagina que va a pasar con el empleo? Hoy, por supuesto, estamos en crisis, lo venimos planteando por esta situación de la pandemia. Para la pospandemia, ¿qué suponen? Nosotros tenemos grandes expectativas de que esto que estamos viendo ahora, cuando se empiece a reiniciar las actividades en mayor medida, el empleo responda rápidamente. Piense que lo que estamos viendo de crecimiento del empleo es en las zonas donde está en DISPO, en distanciamiento social preventivo obligatorio. Todavía el gran núcleo de Argentina, que es el AMBA, todavía no arrancó totalmente. Entonces, la verdad es que sin haber arrancado eso, ya estamos viendo estos datos, tenemos muchas expectativas de que el empleo va a responder adecuadamente. ¿Y la doble indemnización hasta cuándo sigue? La doble indemnización va a seguir el tiempo que sea necesario hasta que todo se normalice. Y las suspensiones también se ha ampliado, ¿no? Acuerdo con la UIA.
Sí, las suspensiones han demostrado ser un mecanismo eficaz porque ustedes piensen que Evitar el empresas, despido, ¿no? claro, evitar el despido. Hay empresas a las que le ordenamos no trabajar. Y la verdad es que Claro. venían de 2 años de recesión, eso no tenemos que olvidarnos, que no venían de 2 años de vacas gordas, Claro. venían de vacas muy flacas. Con lo cual asistimos para el pago de salario, pero también tenemos que entender que hay empresas que estaban paradas sin funcionar y lo que hicimos fue modificar, o sea, prohibir lo que permitía la ley de contrato de trabajo, que era suspender sin pago de salarios, porque esto es claramente un caso de fuerza mayor, cuando el Estado le ordena no trabajar, y cambiarlo por estas compensaciones, estos pagos de estas compensaciones, que creo que han sido muy, muy eficaces. Sí. Hoy el Observatorio Social de la UCA aventuró 15,5% de desempleo. ¿Ustedes tienen cifras en este sentido? No. A ver, son dos. Tratemos de no comparar. Lo que saca el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Trabajo es en base a datos. O sea, analiza el SIPA, el Sistema Integrado de Previsional Argentino, los datos que recauda la FIP y lo que hace con una encuesta de indicadores laborales. Lo otro son pronósticos, son estimaciones que hace el Observatorio de la UCA en base a parámetros que utilizan ellos, extrapolando datos de lo que sale de nuestra encuesta con los datos que ellos dicen tener del empleo informal. Así que no son datos comparables, ellos mezclan ahí está mezclado formales, informales, autónomos, monotributistas, son datos distintos, y son proyecciones además, Claro. Nosotros no hacemos proyecciones de ese tipo, sino que informamos los Bien. datos estadísticos reales. Ministro, gracias. Como siempre, es bueno mantener esto y mostrar el esfuerzo que hacen todos los días para mantener el empleo muy importante del Estado. Abrazo y gracias.